continuación del debate que se va a desarrollar, o la reunión que se va a desarrollar hoy día en la Comisión Revisora del Código Penal por esta idea de promover el aborto eugenésico y por casos de violación sexual. Nosotros vamos a desarrollar a continuación un debate entre dos posiciones respecto a este polémico tema. Estamos esta mañana tanto con la congresista Fabiola Morales, congresista de Solidaridad Nacional, gracias por estar con nosotros, congresista, y también Eliana Cano, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir Perú. Hemos desarrollado un sorteo previo para saber quién empieza primero esta confrontación de ideas. Resultó ganadora la representante de Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces vamos a establecer 3 tiempos, de 3 minutos los 2 primeros y 1 minuto final. En los 2 primeros vamos a conocer las posiciones con relación al aborto eugenésico y por violación sexual. En el segundo vamos a conocer sus alternativas frente a una problemática evidente, ¿no? Más de 300.000, 400.000 abortos clandestinos en nuestro país, y 1 minuto final para conocer sus conclusiones respecto a este tema. Empezamos entonces con Eliana Cano, gracias por estar con nosotros. Yes. Empezamos entonces con usted. 3 minutos. Bueno, definitivamente el aborto es un problema que nos conflictúa, ¿no? Es un problema que nos preocupa, es un tema de salud pública. Creo que plantear el debate entre a favor y en contra es una dicotomía que abona poco realmente a entrar en un debate más serio. Nosotros como mujeres católicas, como mujeres de fe, que creemos en un Dios justo, solidario, misericordioso, le decimos sí a Dios y al proyecto de amor que Él tiene para todos nosotros, porque nos dio esa libertad de conciencia para poder decidir y elegir sobre aquello que nos afecta, y nos permite utilizar esa libertad en bien de la vida. Entonces, como católicas por el derecho a decidir, nos preguntamos si la violación sexual, como un acto vejatorio de abuso de poder, de una maternidad impuesta, está en el marco del proyecto de Dios, de ese Dios liberador, de ese Dios amoroso, de ese Dios que escucha, que nos acoge. Nos preguntamos si una causal eugenésica que imaginamos no es grato ni para quien está dentro ni para quien está afuera, está en el marco del proyecto de Dios, sabiendo que probablemente pueda morir. O sea, entonces allí sí queremos colocar el tema de la libertad de conciencia y el derecho a decidir, que no se le puede negar a ninguna persona, independientemente de las circunstancias que esté viviendo. Y creo que ahí es bien fundamental que entremos en un análisis más de este tipo también, ¿no? Porque de lo contrario vamos a seguir nadando, ¿no?, en posiciones aparentemente encontradas, pero si hay algo en común es que todos estamos a favor de la vida, pero de la vida digna, donde las mujeres puedan elegir de acuerdo a sus circunstancias. Por supuesto que no es grato tener que afrontar probablemente un embarazo eugenésico o tener que afrontar un embarazo no deseado producto de una violación por alguien que viene y te impone y entra en tu cuerpo sin ningún tipo de protección y no te pide permiso. ¿Eso es amor? ¿Eso es misericordia? ¿Eso quiere Dios para nosotras? Nosotras pensamos que no, que hay un Dios más justo. Y hablamos desde nuestra identidad como mujeres católicas y por el derecho a decidir y porque planteamos una voz distinta al interior del magisterio, ¿no? Bien, no ha hecho uso de todo su tiempo, pero en todo caso, desde ahí se lo compensamos. Estamos ahora con la posición de la congresista Fabiola Morales. Sí. 3 minutos también. Gracias. Bueno, yo no quiero plantear este tema desde el punto de vista religioso. Yo soy una legisladora y, lógicamente, yo reconozco que nuestro Estado es un Estado laico. Aparte de eso, hay que reconocer que tanto la Iglesia Católica como otras iglesias que son quienes resguardan la dignidad de la persona humana también están de acuerdo. Pero yo no lo quiero plantear desde ese punto de vista. Lo quiero plantear desde un punto de vista absolutamente laico, absolutamente de defensores de la vida, y defensor de la vida
tanto de la mujer como del niño que está por nacer. Porque yo tengo una preocupación profunda, y la preocupación profunda es que, y lo digo con toda claridad, esta sociedad, esta civilización está en decadencia, porque todos estos síntomas que estamos viviendo son síntomas de una civilización que se nos cae. Cuando nosotros como seres humanos no le permitimos la vida a otros seres humanos, bajo diferentes justificaciones, entre comillas, es decir, estamos frente a un problema que es muchísimo mayor. Y yo les digo que este es el inicio de la degradación de nuestra cultura, de la degradación de nuestra civilización. ¿Qué cosa es el aborto mal llamado sentimental? Exactamente, que se pueda permitir que de los 3 actores que intervienen en una violación, que son el violador, la mujer y el niño por nacer, ¿a quién se le quita la vida? Al más inocente, es decir, al niño por nacer, bajo cualquier justificación. Acá se dice que la mujer tiene que decidir. Ojalá que decida mandar al calabozo o al cadalso, o donde haya que mandar al violador, pero no al niño por nacer. Derecho a decidir ¿a qué? A decidir esto, es decir, a decidir a que estos niños por nacer sean tratados de esta manera. Este es el aborto. Eso no es aborto. Y hay que enseñarles a las personas a que sepan qué cosa es el aborto. Es destrozar a un niño que está por nacer. ¿Qué se saca primero? ¿La piernecita? ¿Qué se saca primero? ¿La manito? ¿Qué se saca primero? Este es el aborto. Y nosotros estamos a favor de la vida de este niño. ¿Este niño qué culpa ha tenido de que está viniendo al mundo por una violación? Entonces, a la violación, que es un acto lamentablemente trágico y lógicamente violento, se suma otra violencia. Se suma otra violencia de un niño que es absolutamente inocente. Entonces hay que mostrar imágenes, porque el aborto es eso. A veces no queremos mirar qué cosa es lo que sucede con este niño por nacer. Bueno, y luego el llamado... Se acabó su tiempo, congresista. Bueno. Vamos a darle el derecho a réplica y también plantearle el otro punto de este debate, era conocer las alternativas frente a una realidad latente en nuestro país, 300.000, 400.000 abortos clandestinos que se desarrollan según algunas estadísticas, obviamente extraoficiales. Entonces, 3 minutos, 10 segundos para usted en función del Bueno, del en tiempo realidad no las imágenes que ha mostrado la congresista definitivamente no son situaciones de aborto. El aborto tiene una temporalización desde el punto de vista médico, no me corresponde colocarlo, no es mi experticia, y son las 22 semanas. Hay mucho desconocimiento y mucha desinformación. Y yo hablo desde mi identidad como mujer católica y mujer de fe. Entonces, también en el plano de la exigibilidad de derechos habría que preguntarle en todo caso a los congresistas y a todos quienes tienen a bien y tienen la responsabilidad de legislar, qué ha pasado con la salud sexual y reproductiva de las mujeres peruanas y de los hombres peruanos en los últimos 10 o 15 años. Entonces, cuando se discutió el tema de la anticoncepción oral de emergencia, también era abortiva. También, o sea, en lugar de colocarla también como una posibilidad para prevenir, no, también fue abortiva. No hay acceso a servicios de salud decentes para las mujeres pobres de este país, porque probablemente quienes estamos en esta mesa tenemos las posibilidades de ir a un seguro privado, de ir a una buena clínica y de atendernos. Pero no, estas otras mujeres que están escuchándonos y que probablemente ni nos escuchen, porque el cable no llega a extrema pobreza ni a pobreza. Entonces, a estas mujeres que no tienen, donde el legislador que opera desde el Congreso no llega en el día a día a esa realidad, a ese dolor, ¿no? Entonces, si vamos a ponernos en el plano de exigibilidad de derechos, habría que pedirle cuentas, en todo caso, a esta función y a todas las anteriores, ¿qué ha pasado con la salud sexual y reproductiva en los últimos años en el país? También, ¿no? Entonces, creemos que sí, que es un problema de salud pública, creemos que hay una manipulación muy fuerte con ese tipo de imágenes. Por supuesto que va a tener un impacto en el imaginario de las personas y en los sentimientos de las personas. Por supuesto que si ves una imagen como esa te va a producir un horror, pero eso no es aborto, señores. Eso se llamará otra cosa y nosotros no estamos a favor de eso que la congresista ha tenido a bien demostrar, ¿no? Entonces, le pedimos al Congreso, que va a colocar hoy día su
su voto, entre comillas, que sea una respuesta también, si dicen que es un Estado laico, que sea una respuesta objetiva y que lea la realidad de tantas mujeres en este país que se mueren en el día a día por no tener acceso a servicios en salud sexual y reproductiva. Entonces, no a la metodología anticonceptiva, no a la anticoncepción oral de emergencia, no al preservativo, porque todo es pecado. Entonces está ahí el dogma religioso, no el del Dios misericordioso y salvador, en el que yo sí creo como mujer católica, no en ese, ¿no? Entonces, claro, se va a legislar algo y finalmente no somos un Estado laico, pues, porque finalmente lo que hace es predominar la creencia religiosa del congresista, del legislador, del funcionario público sobre la función para la que fueron elegidos. Entonces, las mujeres no eligieron a estos congresistas para que legislen en función a un poder religioso o a una presión dogmática, etcétera. Por favor, ¿qué es un Estado laico? Es un Estado que respeta a todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación. Ese es un Estado laico, que no privilegia ningún tipo de religión, y como católica lo digo. Muy bien, tiempo. Bien, 3 minutos son más, recordándole que estamos hablando en esta parte sobre también alternativas en función a esta problemática. Sí, bueno, esto es un aborto por succión. Entonces no se puede decir que no es un aborto. Es un aborto por succión. Y ustedes están viendo cómo se está despedazando a este bebé. Entonces aquí, frente a estas imágenes y a esta información médica, no se puede decir que esto no es un aborto. Bueno, acá se ha hablado de las 22 semanas. 22 semanas, fíjese, a las 6 semanas cómo está el niño. Este es un niño de 6 semanas. Este es un niño de 10 a 11 semanas. Este es un niño de 9 semanas y este es un niño de 7 semanas. A estos niños, o sea, la mujer puede decidir sobre estos niños, sobre la vida de estos inocentes que no votan y simple y llanamente porque no pueden hablar. Entonces nosotros estamos defendiendo a la mujer y defendiendo también al niño que viene. Ahora, y digo a la mujer, porque acá no se habla de las consecuencias que trae el aborto para la mujer, ya sea por violación o por cualquier otro motivo. Y yo les voy a decir cuántas mujeres están en la cárcel por haber abortado. Ninguna. Es decir, acá no se cumple lógicamente la ley. Yo no sé qué ley se está defendiendo cuando en realidad hay, como se dice, cantidades de abortos ilegales. Todo el mundo se hace la vista gorda, nadie fiscaliza, lógicamente no hay ninguna mujer que haya sido encarcelada por este tema, y cuando se habla exageradamente de 300.000 mujeres muertas al año por este problema, yo digo 300.000 mujeres y 300.000 niños que venían por nacer y que también han sido muertos, pero eso se quiere ignorar. Y de repente son más niños, porque de pronto se puede haber concebido hasta mellizos. Entonces, cuando se habla de la muerte de 300.000 mujeres, acordémonos también de que conjuntamente con ellas mueren 300.000 niños. Y acá yo tengo un estudio con las consecuencias del aborto. Es que el aborto no es que no tenga ninguna consecuencia. Trastornos fisiológicos, trastornos cognitivos, trastornos emocionales o afectivos, trastornos de comunicación, trastornos en la alimentación, y les puedo describir cada uno de sus trastornos. Trastornos en la esfera sexual, trastornos de tipo obsesivo, trastornos del sueño, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros también estamos defendiendo a estas mujeres que lamentablemente en un momento se ven ofuscadas por esa violencia injusta que han hecho con ellas a través de la violación. Y quiero terminar diciéndoles... 20 segundos. 20 segundos. Cuando en la Comisión de la Verdad hubo un testimonio de una mujer que fue violentada muchas veces. Esa mujer tenía a su lado una chica de 16 años que dijo, yo no sé de quién es el padre de esta niña, yo he sido violentada. Y describió todas las desgracias de las violaciones, pero decía, lo único bueno que a mí me queda es esta niña. Entonces, eso es lo que le queremos quitar a esa niña. Progresista, muy bien. Un minuto final, entonces, para ambas representantes, tanto del Congreso como de la Institución Católica por el Derecho a Decidir. Un minuto. Bueno, en realidad, sí, solamente no tocar el tema de la Comisión de la Verdad, porque ahí todas las autoridades tienen una deuda social con este país muy fuerte, sea por omisión o por exceso. Entonces, pedirle a las autoridades que hagan un voto de conciencia, pero no basado en un dogma religioso o en un poder eclesial,
sino en la libertad de conciencia y en el derecho a decidir, y que piensen en todas esas mujeres que ahora están ahí esperando, que en estos momentos están llevando probablemente embarazos impuestos por una violación. ¿Quién piensa en las mujeres? Vaya, solidaridad, qué poca solidaridad tenemos por aquellas, ¿no? Entonces, pedimos en todo caso que se legisle en base a un Estado laico y no a creencias personales, ¿no? Y ojalá que nuestra iglesia, con el tiempo, ¿no?, se vuelva más amorosa y más respetuosa. Bien, un minuto al final. Nosotros pensamos lógicamente en las mujeres que hay que educarlas, que hay que acogerlas cuando pasen esa desgracia, que hay que animarlas a que críen ese niño, porque ese niño no tiene nada que ver con la violencia que han pasado, puede llegar a ser además una persona que nos dé muchas soluciones. Y yo no he tratado en ningún momento el tema religioso. La señora que ha conversado con nosotros ha dicho que es católica, que es religiosa. Yo no lo he tratado en ningún momento. Pero sí quiero recordar que Cristo vino al mundo para dar amor, para dar solidaridad, pero vino a darnos la vida, para que haya más vida. Entonces, nosotros apostamos por una cultura de la vida, no por una cultura de la muerte. Ese es nuestro mensaje. Bien, muchísimas gracias tanto a la congresista Fabiola Morales, en última instancia, congresista de Solidaridad Nacional, y a Eliana Cano, representante de Católicas por el Derecho a Decidir Perú, por haber confrontado sus ideas respecto a este debate abierto en la ciudadanía en función a lo que ha venido dictaminando estos últimos días la Comisión Revisora del Código Penal en función al aborto de tipo eugenésico y por violación sexual. Lo que hemos tratado de hacer en Canal N es contribuir en este debate, en esta polémica. Hacemos una pausa y retornamos.